como iglesia, que lo desarrollemos, que lo entendamos, que lo llevemos a la práctica, porque queremos ser una iglesia saludable. Y hay un pasaje ya en 2 de Corintios, el capítulo 4, 2 de Corintios, el capítulo 4, versículo 4, 2 de Corintios 4, 4, en nuestra Biblia, 2 de Corintios 4, 4, que será nuestro pasaje base, ¿verdad? El cual vamos a estar trabajando durante todo este mes. Y de allí también obviamente extraemos la idea del tema del mes. 2 de Corintios 4, 4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula porque se refiere a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a verlo todos juntos. 2 de Corintios 4, 4 dice la palabra: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y esta es una verdad que ha sido revelada y que nosotros debemos de caminar en conocimiento de causa. Entendemos claramente que el evangelio no está oculto o no está nublado por sí mismo. No es solamente que los cristianos no hemos asumido el rol que nos corresponde, sino que también existe una fuerza adversa sumamente poderosa. Incluso la idea de que es el Dios de este siglo habla literalmente de que Él es quien controla la humanidad en nuestros tiempos modernos. Es decir, el enemigo es quien tiene control de todo el sistema global que nosotros entendemos. Háblese del sistema monetario, del sistema económico, del sistema de salud, del sistema político, en fin, todo como tal está gobernado y manipulado por el Dios de este siglo, que ha buscado de alguna manera cegar el entendimiento para que la luz del evangelio no resplandezca. Ante esta realidad está la iglesia. Ante esta realidad está la iglesia. Y vamos a hablar entonces cómo debe ser una iglesia para enfrentar esta realidad. De esto vamos a estar hablando durante todo este mes. Vamos a estar hablando acerca del trabajo que hemos desarrollado durante las últimas décadas. Y tenemos que hablar conscientemente, partiendo de nuestra realidad como iglesia. ¿Cuántos años tiene nuestra iglesia? ¿40 y cuántos? 45 años. Y que tenemos que hablar de 4 décadas y media. Que tanto hemos cumplido con el reflejo de la luz del evangelio aquí en Malaca. Y vamos a hablar acerca de lo que debemos de hacer a partir de ahora, partiendo de esta realidad. Así que, mi amado hermano, abróchese los cinturones, ¿oyeron? Porque vamos con todo. Acompáñenme en oración. Padre, hermano, gracias por esta mañana. Gracias porque podemos compartir. Toda gloria es para ti, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bien, la manifestación de la gracia de Dios para salvación nos ha quitado a cada uno de nosotros el velo. Ese velo que nos tenía en oscuridad, que el enemigo había cegado nuestro entendimiento. La gracia del Señor se manifestó y nos ha quitado ese velo. Así que usted y yo ahora vemos, como dice el contexto del pasaje, a cara descubierta. Es decir, nosotros no tenemos impedimento para conocer la verdad. Podemos leer la palabra y quizás usted me dice: hermano, yo entiendo todo lo que leo, pero sí entiende bastante de lo que está leyendo. Entendemos el contexto desde los tiempos antitestamentarios. Entendemos que los primeros 5 libros de la Biblia son el Pentateuco, escrito por Moisés, que tiene que ver mucho con la ley que se le dio al pueblo de Israel, que tiene que ver con la escogencia del pueblo de Israel, de un hombre muy importante que se llamó Abraham. Luego vemos nosotros el desarrollo del pueblo de Israel a través de los poetas, de los profetas, de los libros de sabiduría, y vamos entendiendo cómo gradualmente llegamos hasta la época de la iglesia. A través de todo el Antiguo Testamento, Jesucristo fue dado a conocer de una y mil maneras. El Señor Jesucristo siempre estuvo revelándose y dándose a conocer a través de las Escrituras, hasta que en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos el nacimiento de nuestro Salvador, y nosotros le llamamos Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. El Señor Jesucristo se reveló. Él es la imagen del Dios viviente, el primogénito de toda la criatura. Por Él fueron hechas todas las cosas y por Él subsisten todas las cosas. Lo más importante que nosotros debemos de conocer en esta tierra es la revelación y la manifestación de la gracia que nos trajo nuestro Salvador Jesucristo. Lo he dicho muchas veces, pero nacer y no conocer
a nuestro Salvador, no entregarle nuestra vida al Salvador, es mejor no haber nacido. Es la principal misión por la cual usted y yo estamos aquí en la tierra, para conocer a nuestro Salvador. ¿Y sabe usted cuál es la segunda misión más importante que tenemos aquí en la tierra? Una vez que hemos conocido a nuestro Salvador, proclamar de nuestro Salvador. Serían las dos misiones que llevamos de la mano: conocerlo, vivir para Él y por supuesto proclamar acerca de nuestro Dios. Ya nosotros vemos y entendemos el contexto bíblico, podemos alimentarnos de la palabra de Dios, podemos entender las cosas que Dios nos pide y las cosas que el Señor nos demanda. Dice la Escritura que sus mandamientos no son gravosos. Lo que Él busca es nuestro propio beneficio. Y en la medida en que nosotros obedecemos todo lo que el Señor nos pide en su palabra, usted y yo salimos ganando. Usted y yo somos bendecidos. Somos llenos de una vida de paz, una vida llena de gozo. Y en medio de las pruebas y las tribulaciones que, como hablamos el mes pasado, van a venir, vamos a entender claramente el plan de Dios. Y a través de los años, vemos a un Dios que ha trabajado en nuestras vidas, que sigue transformándonos, que sigue perfeccionándonos y que sigue mostrando todos y cada uno de los propósitos que Él tiene para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es la imagen de nuestro Salvador, de nuestro Dios verdadero. Nosotros lo contemplamos día a día, nos afianzamos cada día en sus promesas, entendemos quién es Él y entendemos todo lo que Él quiere que nosotros hagamos como iglesia. Ahora, este entendimiento y este conocimiento de la verdad del Señor, ahora que podemos ver a cara descubierta la imagen de nuestro Dios a través de la palabra, nos da un gran reto a cada uno de nosotros, y es nuestro deber entonces que la luz del Evangelio resplandezca a cada persona que no conoce la verdad. Toda aquella persona que no conoce la verdad, y yo tengo que decir que no sigue la verdad, porque algunas veces la gente conoce la verdad, el problema es que no quiere seguir la verdad. Es muy fácil conocerlo, y desde ese punto de vista, la Escritura dice que los demonios creen y tiemblan, pero no le obedecen ni le siguen. La diferencia con la iglesia es que la iglesia debe de conocer, debe de obedecer y debe de proclamar la luz del Evangelio. Vamos a ir a 2 Corintios, el capítulo 4, que es la base de nuestro estudio durante todo este mes. Y quiero que veamos los primeros versículos. Vamos a estar leyendo los primeros versículos. El capítulo 4 de 2 Corintios, versículos del 1 al 6. Y vamos a estar pasando nuestro estudio muchísimo en estos pasajes porque son sumamente importantes para nosotros. En nuestra Biblia, 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, el capítulo 4. Y vamos a estar leyendo los primeros 6 versículos. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos? La palabra dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, ¿qué hacemos? No desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Pablo escribe de manera genial, lo describe de manera genial en estos primeros 6 versículos, todo el propósito de la venida de nuestro Salvador aquí en la tierra. Que cada uno de nosotros conociésemos de nuestro Salvador, que entregásemos nuestra vida a Él, que cambiáramos la ruta que nosotros llevamos y de paso que tomemos el reto o asumamos el reto de proclamar la verdad y la luz del Evangelio. Y queremos ir desmenuzando esto, pues bastante, tratando de hacerlo de la manera más clara y más precisa. Y el versículo 1 nos da a nosotros una razón fundamental por la cual tenemos que proclamar el Evangelio. Y lo primero es que nosotros tenemos de por sí, es nuestra responsabilidad, tenemos un ministerio.
Este ministerio ha sido dado según la misericordia del Señor. Usted y yo hemos recibido por la misericordia de Dios el conocimiento de la verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿O usted se lo merecía? Alguien aquí me dice, hermano, es que yo me merecía la salvación, ¿verdad? Yo me merecía ese regalo, ¿verdad? Tal vez otros no, pero yo sí. ¿Verdad? ¿Alguien puede decir eso acá? Porque yo creo que lo linchamos aquí entre todos, ¿verdad? Pero verdaderamente cuando nosotros vemos nuestras propias vidas y entendemos, por más bueno que haya sido, digamos, nuestra infancia, nuestra juventud, o nuestra vida como adulto, por mejor conducta que tengamos, usted y yo ya teníamos merecido por sí misma la paga del pecado que heredamos desde el tiempo de Adán y Eva. Así que nuestro destino literalmente siempre ha sido la condenación. Así que si usted y yo ya no estamos en muerte y ahora estamos en vida, es fruto de la misericordia del Señor reflejada en nuestras vidas. En pocas palabras, cuando hablamos que usted y yo hemos recibido este regalo por su misericordia, nos pone a usted y a mí en deuda con nuestro Señor. ¿Cuánto lo creen así? Estamos en absoluta deuda con nuestro Dios, porque Él nos ha dado muchísimas cosas que usted y yo ni siquiera merecemos. Vamos a leer una vez más el versículo 1 para que entendamos bien de lo que estamos hablando. Por lo cual, teniendo nosotros, ya lo tenemos, este ministerio, y voy a parar por aquí. ¿Qué es un ministerio? ¿Qué es un ministerio? Nosotros escuchamos la frase y da un poquito de gracia, pero nosotros hablamos mucho de los ministerios públicos, ¿verdad? Los ministerios públicos gubernamentales y todo este tipo de cosas. Y da gracia porque la palabra ministerio tiene que ver directamente con servir. Algunas veces en nuestra sociedad moderna, el ministerio de lo que usted quiera hablar, ¿verdad? De salud, no sé, de seguridad, o lo que sea, ¿verdad? De economía o lo que sea, como que no está mucho para servir, ¿verdad? Es tal vez el reflejo que nosotros tenemos de muchos de los funcionarios públicos, aunque hay que aceptar que algunas veces uno llega a un lugar público, ¿verdad? Y encontramos funcionarios, ¿verdad?, que atienden con mucho amor al cliente. Pero esto es por ahí uno que otro, ¿verdad? Pero sí, el ministerio como tal tiene que ver directamente con servicio. Y el pasaje está diciendo que nosotros hemos recibido por la misericordia de Dios un ministerio. Y esto quiere decir que tenemos un compromiso para servir. Tenemos un compromiso para que nosotros sirvamos. Si es que hemos asumido en nosotros este galardón que tiene que ver con salvación. Ya lo hemos recibido y por lo tanto tomamos una actitud de no desmayar. ¿No desmayar en qué? Obviamente no desmayar en el ministerio que tenemos. Yo no sé cuántos de acá han sentido que se van a desmayar por un sobreesfuerzo físico. Alguna oportunidad ha hecho un sobreesfuerzo físico al punto que siente que se van a desmayar. A mí me ha pasado un par de veces, ¿verdad? Hace unos años atrás nos dieron una tarea, un trabajo que estábamos haciendo. Para los que no saben qué es una tarea, es que nos dan para cumplir una parte del trabajo, y en el momento que usted termina ese trabajo se pueden ir. Entonces cuando a la gente se le dice vamos a hacer este trabajo por tarea, entonces la gente comienza a trabajar triplicado o cuadruplicado sus fuerzas con tal de terminar más rápido y podernos ir para la casa más temprano. Y teníamos que vaciar un concreto, y eran bastantes metros de concreto que teníamos que vaciar en una losa gigantesca. Y bueno, estaba el sol de Santiago radiante, ¿verdad? Como suele estarlo, ¿verdad? Y nosotros estábamos pues haciendo ese vaciado. Y recuerdo que me tocó junto con otro compañero llanear el concreto. Y como iba esto tan rápido, usted no tenía tiempo ni de tomar agua, ni de ver para una esquina, ni nada, ¿verdad? No había una sombra allí que te resguardara de un poquitito. Íbamos trabajando literalmente a millón, y ya teníamos unas cuantas horas de estar trabajando también. Era más o menos la 1 de la tarde cuando estábamos casi terminando de llanear, y luego nos tocó pasar el violín. Para los que están imaginando un violín de los que algunas veces tocan las chicas por aquí, ¿verdad? No, el violín es un instrumento que se utiliza para darle un poquito más de forma al vaciado. Y entonces
cuando yo estoy terminando, esto ya se estaba secando también el concreto, estamos terminando de pasar el violín, yo literalmente sentía que me iba a desmayar, ¿verdad? El calor era tan insoportable y el desgaste físico era tal, no habíamos almorzado. Yo sentía que me iba a desmayar y apenas terminé, que me bajé de la losa, yo veía negrito, ¿verdad? Para decir que veía, porque prácticamente caminaba por inercia. Y fui y me senté en una sombra por allí, bastante soleado, ¿verdad? Y sentía que iba de verdad a desmayarme. Son pocas las veces que he llegado a ese estado físico, al menos por sobreesfuerzo. Y la idea del pasaje es que nosotros, en medio del ministerio que vamos a desarrollar, vamos a tener tantos obstáculos, vamos a tener tantos desánimos, que muchas veces vamos a sentir que no es necesario, que mejor dejamos esto así, que yo me esfuerzo más, que dejo esto botado. La palabra nos dice, nosotros no podemos desmayar. Así que bueno, vamos a hablar rápidamente acerca de estos primeros conceptos que aparecen en el versículo 1. Número 1. Dios ha tenido misericordia de mí. Mírese usted mismo, estamos hablando de cada uno de nosotros. Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Tiene que decirlo así. Dios ha tenido misericordia de mí. No diga Dios ha tenido misericordia de otros. Dios ha tenido misericordia de mí. Y yo lo pienso prácticamente todos los días, sobre todo cuando estoy orando, suelo decirle gracias Señor por tanta misericordia. Dios tiene mucha misericordia con cada uno de nosotros. Dice la palabra que Él ha borrado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Nuestro Dios colgó esa acta que era en contra nuestra en esa cruz, pensando en cada uno de nosotros. Y nos sigue perdonando todavía hoy. Y sabe que el Señor nos perdona porque Él es fiel y justo. Y esta frase de que Él es fiel y justo tiene que ver con lo que Él prometió a Él mismo de cómo iba a ser el trato con cada uno de nosotros. No es porque Él es fiel conmigo, no es que Él es justo conmigo, es que Él es fiel y justo consigo mismo y con lo que Él prometió en nuestro favor. Así que nos sigue perdonando. Nuestro Dios nos sigue bendiciendo, a pesar de que usted y yo no merecemos muchas cosas, pero Dios sigue bendiciendo nuestras vidas y todos los días nos está bendiciendo de muchísimas maneras. Y habría que ser uno increíblemente ciego, ¿verdad?, para no ver las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Señor nos sigue restaurando. Si ha pasado usted por momentos de dificultad, por momentos de dolor, por momentos de aflicción, si ha pasado por la pérdida de un ser querido, si ha pasado por una tribulación demasiado grande, si ha pasado quizás por un momento de aflicción tan grande que el perdón no ha sido suficiente para sentirse sano, déjeme decirle que el Señor todavía hoy nos sigue restaurando. Él sigue restaurando nuestros corazones. Y algo que me encanta es que el Señor nos protege. Todos los días el Señor nos está protegiendo. Yo disfruté mucho la época en que mis hijas estaban pequeñas, porque había momentos en los que uno sentía, se cayó, ¿verdad? Yo no sé cómo hacían, pero no se caían, ¿verdad? Ahora en la escuela de verano estuve persiguiendo también a un personaje pequeñito que anda por allí, que me tocó custodiarlo en la escuela de verano, una nena no tiene 2 años, ¿verdad? Pero cuando caminan como de puntillas, y van como para adelante y usted siente que se van para el frente, ¿verdad? Y en ese momento usted se encuentra un escalón y usted le pega una carrera de 100 metros planos para tratar de que no se caiga. Y por alguna razón, no se cae. Yo no sé si es que traen un equilibrio integrado o qué, diferente a lo que nosotros tenemos, porque conforme pasan los años, vamos perdiendo un poquito esa estabilidad. Entonces, cuando nosotros vemos este ejemplo de los niños pequeños, y ya les digo, como decía, disfruté muchísimo, todas estas hazañas que uno hacía con ellas, ¿verdad? Y en medio de esa forma en que uno quiere estar protegiendo que no les pase nada, así mismo yo veo a nuestro Dios protegiéndonos a cada uno de nosotros, y muchas veces nunca nos daremos cuenta de lo que Él está haciendo por cada uno de nosotros. Dios ha tenido misericordia de mí y lo sigue teniendo, sigue haciendo. Y esto es algo hermoso y sumamente maravilloso. En medio de los momentos en que usted siente que está solito, créame, el Señor está ahí con usted. Usted siente que ya no aguanta más, créame, el Señor está allí, porque Él sigue restaurándonos todavía hoy. Número 2, así que pensamos en esta misericordia, pensemos también en el ministerio que tenemos, ¿ok? Dios ha tenido misericordia de mí y Dios nos ha encargado un ministerio. Déjenme decirle, nosotros no podemos cerrar los ojos. Yo creo que todos entendemos lo que significa no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. Yo sé que tenemos la mala costumbre como iglesia de decir,
Bueno, lo que pasa es que ese no es mi don. Lo que pasa es que hay gente que está más capacitada. Lo que pasa es que yo no conozco mucho. Y solemos poner un montón de excusas para no querer cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Si usted nota lo que acabamos de leer, Pablo habla de manera generalizada en el versículo 1. Todos hemos recibido misericordia, ¿cierto? Así que todos hemos recibido el ministerio. Nos encanta recibir del Señor su misericordia, pero solemos obviar el compromiso que hemos adquirido a través también de esa misericordia. Y es muy fácil para nosotros cerrar los ojos, es muy fácil decir, bueno, para eso hay líderes, para eso hay gente encargada, para eso yo diezmo y ofrendo para los misioneros, para eso pagamos los pastores, para eso, me explico, es muy fácil querer nosotros escudarnos y obviar nuestra responsabilidad. Les pregunto, ¿podremos nosotros obviar delante del Señor nuestra responsabilidad al punto en que Él nunca nos pida cuenta de estas cosas? ¿O creen ustedes que el Señor ha estado consciente de que hemos obviado esta realidad durante muchos años? Cuando usted llegue delante de la presencia del Señor, ¿qué le va a decir el Señor? Oiga, te felicito, tú cumpliste perfectamente tu ministerio. ¿O le va a decir el Señor, oiga, mijito, usted pasó agachado? Ahora que hablamos de los trabajos, ¿verdad? Ahora que hablamos de los trabajos, es curioso, pero en los trabajos normalmente hay 2 o 3 que trabajan y 2 o 3 que miran, ¿verdad? Y pasan agachados, ¿verdad? Y cuando hay que hacer recorte, ¿quiénes son los que se van? Los que trabajan. Eso suele pasar. Bien. Nosotros no podemos ignorar esto. Incluso debemos de ponernos a nosotros mismos como negligentes en este particular. Y por eso les digo, si hiciéramos una evaluación de los años que tiene nuestra iglesia, una iglesia de 45 años, y pudiésemos hacer por aquí un cálculo matemático, que empezó, vamos a suponer, con 15 personas en el primer año, teniendo un crecimiento ¿de qué? De un 5% anual. Vayan sacando las calculadoras. En 45 años, ¿cuántas personas deberían de haber en esa iglesia? Poniendo un 5% de crecimiento anual. Ya sacaron el cálculo por ahí. Date Fabio, que echa uno. Está el profe también. Le dimos esa tarea. Lo curioso de un ente biótico es que nosotros no sumamos, nosotros multiplicamos. Entonces, por ejemplo, si en el primer año el crecimiento, indiferentemente de la capacidad porcentual, normalmente lo que suele hacer es duplicarse. Y si hablamos de 30 personas, el siguiente año si lo duplicamos, estamos hablando que deberían de ser 60 personas. Y si duplicamos las 60 personas, estamos hablando que son 120 personas. Y normalmente los antibióticos lo que hacen es que se multiplican. Por eso usted ve que los árboles frutales, cuando usted los abre, se saca una naranja y no va a traer una frutita. ¿Cuántas semillas traen por dentro? Dependiendo, porque ahora hay unas que vas injertando, pueden ser que solo traen una cosa y que está el mismo, ¿verdad? Pero normalmente traen 10, 15 o hasta más. Y cada una de ellas es un árbol potencial, que quizás no va a dar fruto inmediatamente, pero que en el momento en que dé fruto debería ser un fruto exponencial lo que se está recibiendo. Y eso es un antibiótico. Entonces usted se pregunta, ¿por qué la iglesia no tiene la capacidad ni siquiera de crecer un 5% de manera anual? Estoy hablando con números increíblemente bajos. Porque si nosotros damos un vistazo de cómo era la primera iglesia, recuerden que la primera predicación se convirtieron en 3,000 personas. Luego vemos a Pedro predicando de más, se convierte en 5,000 personas. ¿Cuántas personas había en la iglesia en Jerusalén? No menos de 8,000 personas en una iglesia. Esto es multiplicación. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no radica necesariamente en que tengamos un excelente liderazgo, o no radica necesariamente en que tengamos un pueblo extremadamente sensible y necesitado de la palabra del Señor.
no es cierto. Necesita necesitado, no es sensible. Radica en el compromiso que cada uno de nosotros asumimos, entendiendo que hemos recibido del Señor misericordia. Así que, mis amados hermanos, quizás hemos sido negligentes y, por supuesto, no es un asunto de decir simplemente no es mi don. Concluimos con esto. No podemos desmayar. No podemos desmayar. Quizás hemos trabajado, y lo hemos hecho en nuestra iglesia en los últimos 6 años para acá, hemos trabajado un poquito más concienzudo y más fuerte en cuanto a lo que es el alcance a los perdidos, dar a conocer la verdad a los incrédulos. Hemos dado a reflejar la luz del Evangelio de Jesucristo. Ha sido algo que hemos asumido, que hemos venido trabajando. Estamos convencidos que más de 100 personas alrededor de nuestra comunidad ya han escuchado del Evangelio de manera programada, no solamente de manera anunciada o con un tratado como de repente en muchos lugares se hace. Tomamos el tiempo para sentarnos 12 semanas con una persona y de manera cronológica le vamos llevando al conocimiento de la verdad de nuestro Salvador Jesucristo. Y esto lo hacemos con familias que 100% son incrédulas, 100%. No hay gente que viene recién de la iglesia, gente que nunca ha venido a la iglesia, vamos y le compartimos la verdad del Evangelio. Esto lo hemos hecho ya por los últimos 6 años. Y créanme que no es suficiente, porque si hablamos nuevamente de porcentajes, aproximadamente un 15-20% de la iglesia se involucra en lo que es el compartir el discipulado. Y es un número increíblemente bajo. ¿Cuántos deberíamos de compartir el discipulado? Todos. Esa es la respuesta correcta. Ay, hermano, porque yo de esa cosa no sé mucho. Miren que nosotros hacemos muy similar al sistema de kinder. Yo te doy la clase hoy para que usted la comparta mañana. Si usted no tiene la capacidad de recordar lo que estudiamos hoy para que usted lo diga mañana, y es literal, de lunes para martes o para el miércoles, le voy a decir que todo queda escrito. Ay, hermano, que yo no me logré escribir todo. No se preocupe, lo tenemos en audio para que usted lo repase y lo rellene de nuevo. No le grabo un video porque pesa mucho, pero hasta un videito le pudiéramos grabar. Verá arriba, fácilmente le dejamos un videito. Así que, mis amados hermanos, nosotros debemos de asumir este compromiso, indiferentemente que quizás no veamos los resultados que nosotros esperamos, o que nos sintamos en algún momento rechazados, ofendidos. Algunos de ustedes posiblemente les han ofendido por querer compartir la verdad. A mí me ha pasado muchas veces. Gente que me ha dicho directamente: mire, con eso conmigo no se meta. Yo tengo mi religión. Ustedes son los de la secta de tal lado. Eso me lo han dicho muchas veces. Y me ha tocado preguntarle: ¿sabe qué significa una secta? ¿Sabe qué? Curiosamente no saben que es una secta. Pero es bastante ofensivo pues que le digan que esto es una secta. Ahora, curiosamente, nosotros vamos a recibir ese tipo de cosas. Pero, dijo Pablo, no desmayamos. Vean lo que dice en los versículos 16 y 17. Ahí mismo, en 2 de Corintios, el capítulo 4, versículos 16 y 17, un poquito más abajo. Lo tenemos. Voy a leer desde el 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, ¿qué le va pasando? Inevitable. El hombre interior, no obstante, y déjenme añadirle la palabra, que siempre perdone, debería de renovarse día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vean el versículo 7. Pero este tesoro, lo tenemos el tesoro en vasos de barro, por la excelencia del poder, para que la excelencia del poder sea de quién? De Dios y no de nosotros. Este es un tema que tenemos que desarrollar, mis amados hermanos. Usted y yo somos vasos de barro. Y la excelencia y la gloria de quién tiene que ser?
el peor pecado que comete la iglesia es querer utilizar el nombre de Dios para recibir su propia gloria. Y es lo que más estanca el evangelio. Y dice el versículo 8, que estamos atribulados en todo. Mire, yo no sé quién puede vivir una vida tan caótica como la que Pablo pasó por compartir el evangelio, y él lo presenta así: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. Ese Pablo, como sea, aquí estoy, llevando en todas partes el cuerpo de Cristo. Muy bien. La idea, obviamente, central es que usted y yo no podemos desmayar. ¿Tendría excusas el apóstol Pablo para desmayar, según lo que acabamos de leer? Oiga, sí. Que ustedes a mí se vuelven un poquito y que tengan, ustedes son de los panderetas, ahora que me preguntaba ayer con la pandereta. Porque así nos llamaban antes, no sé si hoy en día la gente le dicen así. Los panderetas. Hubo un tiempo que a los cristianos se le llamaban los chaquetas. Estoy hablando de los tiempos antiguos, porque todo el mundo andaba con saco, venía a la iglesia con saco. Gracias a Dios que esa costumbre no la tenemos aquí en Balaca, porque imagínense, este pobre se arriba, ¿verdad? Con un saco encima, ¿verdad? Como que no, es demasiado la calor. Pero recibir una que otra burla o recibir por allí algún tipo de menosprecio no se me asemeja a lo que acabamos de leer en los versículos 16, 17, ni 8, ni 9. Me explico, esto es algo ínfimo. De hecho, en los lugares de trabajo, las personas suelen hoy en día valorar mucho a los cristianos. Son más responsables, siempre llegan a trabajar los lunes, y no llegaron, llegan solos, ¿verdad? No llegan ahí encumados. Normalmente cuando les pagan la quincena, todavía el lunes no andan pidiendo plata prestada. Y cosas como esas que solemos ver de todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces se valoran de una manera un poquito diferente. De hecho, en cosas tan simples como para preguntarle a alguien para que diga la verdad, ¿a quién le van a preguntar? Normalmente le dicen a los cristianos. Nosotros aquí solemos, y Richo sabe de eso, Cristo sabe de eso, ahí tenemos a Manuelito también, el profe, ¿verdad? Cuando estamos birreando allá arriba en el estadio, cuando íbamos en la esquina del cuadro de Anza, ¿verdad? Normalmente el sale y muere se canta después de los 10 minutos de juego, pero hay chicos que a los 8 minutos ya están gritando sale y muere porque quieren jugar. Entonces la gente espera a que alguien como yo diga sale y muere, porque ahora sí saben que sale y muere, ¿verdad? Se nos pasaron los 10 minutos. Pero los demás no les creen, ¿verdad? Eso es algo curioso, desde cosas tan pequeñas como estas. Así que hoy en día, en nuestro contexto, el ser un cristiano fiel, pues tiene sus beneficios, incluso hasta sus salarios. Así que, eso sí, siempre y cuando hagamos las cosas de manera correcta. Usted y yo no tenemos excusa para decir, es que estoy desmayando por tanto ministerio que he tenido que hacer. En nuestros tiempos, esto no es así. De hecho, tenemos muchísimas maneras de reflejar la imagen del Señor Jesucristo. Y yo le invito, mi amado hermano, yo soy muy malo para andar posteando estados o para andar subiendo historias al Instagram o lo que sea. Pero yo le invito que si usted le gusta esto, comparta de la palabra de Dios a través de estos medios. La gente a veces se toma el tiempo de leer esto. Y créame que por un versículo puede cambiarle perfectamente la vida. En el versículo 2 de 2 de Corintios capítulo 4, estamos allí mismo en el pasaje inicial, en 2 de Corintios 4, el versículo 2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y lo que nos quiere dar a entender Pablo es que usted y yo tenemos que renunciar a varias cosas. Si queremos que la luz del Evangelio resplandezca, usted y yo tenemos que renunciar. Así que renunciamos a, y vienen algunas cositas que nosotros necesitamos renunciar para que brille la luz del Evangelio. Esto tiene que ver mucho con el pulir, ¿verdad? Cuando hoy en día nosotros vemos muy poco este tipo de cosas, pero cuando toman el oro
y lo pulen, ¿verdad? O la plata y lo pulen. Recuerdo una vez un anillo que ya tiene, creo que ahora se lo regaló a tiene una piedra un poquito grandecita, y vimos un hermano en la iglesia que es joyero, y le dice, préstame para acá un momentito su anillo, y se lo llevó y le dio una pulida, y no sé cuántos segundos, no sé, rapidísimo, y cuando vino esa perla resplandecía de una manera hermosa, ¿verdad? Entonces, el quitar cosas que no dejan que el brillo resplandezca. Esto sucede desde el piso de la casa, ¿verdad? Cuando está la casa con un piso medio veteado, se agarra y se limpia bien bonito esto y queda que brilla, es lo que debería de ser. Entonces, lo mismo sucede en nuestras vidas. Si nosotros queremos que la luz del Evangelio resplandezca en nuestras vidas, también tenemos que pasar por un proceso de pulido. Y hay algunas cosas que tenemos que renunciar. Y Pablo las enumera allí. Y voy a empezar con la primera. Nosotros renunciamos, o deberíamos de renunciar primero a todo lo oculto. Renunciamos a todo lo oculto. Déjeme decirle que todo lo oculto tiene que ver, hay muchas cosas que tienen que ver con lo oculto, pero hay un énfasis que Pablo está haciendo que tiene que ver con la parte del ocultismo. El contexto de Corinto era gente que creía mucho en dioses, que creía mucho en magia, que creía mucho en todo este tipo de movimiento de ocultismo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros venimos a nuestra realidad, nos damos cuenta que la sociedad está exactamente igual o peor. Porque antes se llamaba lo oculto, porque la gente lo practicaba en lo oculto. Pero hoy en día usted agarra un periódico y ahí le ofrecen el chamán 7 plumas, ¿verdad? Que te consigue a cualquier amor en 24 horas, ¿verdad? La mujer de tus sueños te la ato de por vida, ¿verdad? Mira tú. Eso sí, le va a costar una de las 7 plumas, pero de que lo consigue. Usted puede estar muriéndose de una sarna maligna como la de Job, y esa gente te promete que te cura. Solamente tiene que ir y cumplir ahí con los rituales que le ofrecen. Usted quiere comprobar si su cónyuge le es infiel, vaya para allá también. Antes eso era oculto. De hecho, dice la escritura que si descubrían en el pueblo de Israel alguien que practicara la adivinación, ¿qué tenía que hacer con esa señora? Oye, la depilaba de una vez, y no depilar sino de piedra, ¿verdad? Sí. No era nada agradable lo que le pasaba. Pero nosotros hoy en día lo vemos de manera muy abierta y también de manera muy sutil. Note, todos los que tenemos hijos pequeños, todas las series de Disney van a incluir magia. Todas las series de Marvel tienen que ver con poderes. ¿De dónde vienen esos poderes? ¿Me explico? Hoy en día eso es totalmente abierto. De hecho, recuerdo una vez hablar con una joven que le gustaba mucho, ¿cómo se llama? El brujito este, de la piedra filosofal, ¿cómo era que se llama? Harry Potter. Yo sé que ustedes saben quién es Harry Potter. Harry Potter, ¿verdad? En nuestro mundo, Harry Potter, ¿verdad? La gente, ¿cómo le encanta esa piedrita filosofal y la cosa? Entonces yo recuerdo que yo le decía, bueno, es que simplemente yo no quiero leer un libro porque inicialmente de partida me está hablando de magia. Pero usted no lo ha leído porque mira qué bueno. En los tiempos de Star Wars, ¿se acuerdan? No tienes el poder está en ti. En nuestros tiempos veíamos Mazinger. ¿Se acuerdan? He-Man cuando sacaba la espada, y los Thundercats también, ¿verdad? Pues todo ese tipo de cosas desde nuestra infancia
viene incluido lo que es poder, lo que es magia, lo que es ocultismo. Esto es evidente hoy en día. Ahora, en nuestra realidad y en nuestro contexto, porque ya nosotros estamos más grandes, yo sé que ustedes no están viendo los ponis estos, ¿verdad? Que vuelan ahí con colores de arcoíris y cosas. Yo sé que ustedes no se van a poder a ver esas cosas, ¿verdad? A mí me ha tocado, ¿verdad? A mí me ha tocado. Así que todo lo que somos papás nos ha tocado. Bueno, pero cuando nosotros renunciamos a todo lo oculto, tenemos que pensar en todo lo que es sortería, todo lo que es la suerte, todo lo que se mueve a través de la suerte. Nosotros no ponemos nuestra confianza en la suerte, nosotros ponemos nuestra confianza en ¿quién? En el Señor. Yo puedo ser bendecido por el Señor y yo soy bendecido por el Señor, no por un acto de suerte. ¿Me explico? Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con cábalas. Pero hasta hace poco entiendo todo ese mundo, porque aquí en Palaca me he hecho experto de esas cosas, ¿verdad? La gente dice, no, yo duermo con las mismas medias desde que tengo 6 años, porque eso me resguarda, dice la gente, ¿verdad? Obviamente lo que es brujería de manera abierta, signos zodiacales, supersticiones, mis amados hermanos, las supersticiones es parte del oculto. Ay, no dejen la gorra en la cama porque entonces van a pelear. Ay, que no ponga la escoba de tal forma. Ay, que no. Ay, que una pulserita. Ay, que color rojo. Ay, que mal de no sé cuánto. ¿Cuánto han escuchado el mal de ojo? Yo le creo más al margarino, yo. Siéntese en una piedra caliente para que usted vea que esta superstición tiene verdad. Lo demás tiene que ver con el ocultismo. Hoy en día existe muchísimo dinero, se está moviendo muchísimo dinero en cuanto a lo que es el movimiento ovni. Entonces están los antiguos teóricos ¿cómo que más? De los astronautas, ¿verdad? Que ellos opinan que esto tuvo que haber sucedido por fuerzas ancestrales, ¿verdad? De otros planetas. Y entonces se están moviendo millones de dólares en eso. No sé para qué botan tanta plata en tanta vacancia. La gente cree en esto y por eso lo están haciendo. Ay, que yo vi un objeto volador no identificado y una luz que brilló por allá, no sé dónde, y que se aparecieron unos enanitos de un solo ojo. ¿Qué piensa la gente con eso? Orarle a los muertos. Ay, que se me murió un tío y yo le pido todos los días a ese tío. Usted le está pidiendo al mismísimo diablo, no yo. Al mismísimo diablo usted le está pidiendo. Hermano, pero es que yo vi a mi abuela 15 días después de que se murió y entró a la casa y todo. Que el Señor reprenda, ¿yo? Que el Señor reprenda. Esos son movimientos demoníacos. Pues la palabra dice que usted y yo tenemos que renunciar a todo lo. Ahí se nos van a escapar unas cuantas ideas más que a veces ni conozco. También tenemos que renunciar a todo lo vergonzoso. Esto tiene que ver mucho con pecados públicos. Esto tiene que ver mucho con cosas que denigran el nombre del Señor. A usted y a mí debemos de tener pues, siempre muy presente que usted y yo representamos a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que somos luz del Evangelio. Porque debemos de representar dignamente a nuestro Señor. Pablo dice en el capítulo 4 de Efesios que nosotros tenemos que andar como es digno de la vocación con la que nosotros fuimos llamados. Es el capítulo 4, versículo 1. Es decir, tenemos un compromiso para tratar de cuidar nuestra vida de manera pública. Todo lo que es escandaloso, vergonzoso, se dieron cuenta que fulano tal se robó una plata del trabajo, se dieron cuenta que fulano tal se trajo unos equipos, se dio cuenta que fulano de tal hizo un escándalo en la calle, se dio cuenta que se fue a tomar unas pintas, se dio cuenta que le pegó a la mujer, este tipo de cosas que alimentan un pueblo como el nuestro y que le dan vida a un pueblo como el nuestro. Deberíamos de intentar que no sea con los cristianos. Antes de decirle, si no encuentran nada que decir de los cristianos, lo van a inventar. Lo van a inventar.
Porque por eso Pablo dice que estamos atribulados, mas no desmayamos. Entonces, estas cosas suelen pasar, pero usted y yo deberíamos de intentar al máximo no dar de qué hablar, porque esto literalmente es vergonzoso. Esto es vergonzoso. Es vergonzoso y el mundo le gusta exhibirnos en muchas de estas cosas. Ahora, si por alguna razón a usted le pasa una situación y en muchas ocasiones va a ser injusta, muchas veces van a ser situaciones injustas, ¿verdad? Y a la gente le gusta esto, ¿verdad? También. Pero si sucede algo, usted confíe en el Señor, que el Señor le está guardando y el Señor sabe cómo son las cosas. Tenga paz en el Señor. Pero nosotros luchamos cada día por renunciar a todo lo que es vergonzoso para darle la gloria al Señor, ir limando para que resplandezca la luz del Evangelio. Y lo tercero que Pablo dice que tenemos que renunciar es a cierta astucia y el adulterar la palabra de Dios. Yo creo que estamos hablando nosotros de lo que tiene que ver con el dar a conocer a Cristo. Existen formas de dar a conocer a Cristo. Y por eso créanme que existen tantísimas iglesias. Y muchas de ellas lo último que hacen es abrir la palabra para hablar la verdad de la palabra de Dios. Hoy existen muchísimos movimientos que tienen que ver con plata, que tienen que ver con sanidad, que tienen que ver con milagros, que tienen que ver con noches de gloria, que tienen que ver con tanta cosa, que lo que hacen es adulterar la palabra de Dios. Creo que es un youtuber, me imagino, es un pastor, su nombre es Edgar Escobar, y él algunas veces hace dentro de su espacio que se llama Biblia Libre, presenta algunas ridiculeces que pasan en las iglesias. Es curioso porque hoy en día nosotros como cristianos tenemos que denunciar cosas que hacen otros cristianos, ¿no? Pero que literalmente son ridiculeces. Esto es adulterar la palabra de Dios. Adulterar la palabra de Dios. Hace un tiempo atrás, un supuesto apóstol en Perú quería comprar un estadio de fútbol de uno de los equipos grandes de la ciudad. Entonces hizo pactar a su iglesia, a cada miembro, con $1,000 para comprar 1 metro cuadrado de la cancha de fútbol del equipo. Y la gente apartando los $1,000, la gente que no tenía plata, ¿qué? No, usted confía en el Señor, que Dios le va a te pida prestado lo necesario, pero Dios le va a dar para que usted pueda pactar con eso. Resulta que el estadio no estaba en venta, así que lo único que él pudo comprar fueron unos parqueos anexos al estadio. Pero él le vendió a la iglesia la idea de que el estadio iba a ser de la iglesia y que le pertenece a Cristo el estadio. A tal punto que los feligreses fueron un día a vandalizar el estadio porque no les daban oportunidad de entrar. ¿Me explico? ¿Hasta dónde vamos a llegar cuando queremos adulterar la palabra y manipulando hacemos que el pueblo crea cosas que de verdad no tienen sentido? Pero la gente utiliza artimañas. Si no me equivoco, en su segunda de Timoteo, Pablo habla del capítulo 3 de esta realidad. Él dice que se levantarán hombres amadores de sí mismos, avaros, ambiciosos, engañadores, y que tienen esa capacidad de destruir en el nombre de Cristo la verdad. Son completamente contrarios al Evangelio. Así que son manipuladores, son hombres engañosos, personas que quieren vivir de ganancias deshonestas. Mis amados hermanos, si algún pastor tiene por sus años de trabajo y de servicio al Señor la oportunidad de vivir honradamente, pero sin limitaciones económicas, yo me alegro y doy gloria al Señor por eso. Pero ningún pastor tiene derecho a sacarle plata a la gente. No tiene derecho a sacarle plata a la gente, y menos tergiversando la palabra de Dios. Ningún pastor puede siquiera exigirle a la gente que los diezmos son de él. Los diezmos son de la obra, los diezmos no son del pastor. No puede exigirle eso a la iglesia, porque amarás más a los miembros que diezmen más y los cuidarás más
y les perdonarás más que aquellos que no tienen la capacidad de dar tanto. ¿Me explico? Y normalmente se utilizan pasajes del Antiguo Testamento para manipular lo que en el tiempo era de los levitas, que es un reflejo de lo que nosotros podemos ver y entender hoy, pero que no está tan escrito para nosotros y la iglesia en diario como tal. De hecho, es curioso porque usted le pregunta a uno de los pastores que reciben los diezmos de su iglesia si él diezma. Y él va a decir, ¿para qué voy a diezmar si los diezmos son míos? Pero los levitas tenían que diezmar. Le dan la palabra para que vean. Ellos tenían que diezmar también. ¿Me explico? Nosotros no podemos vivir de ganancias de sus business. Tenemos que ser totalmente transparentes en eso. Y de hecho, es bueno hasta cierto punto, ser, ¿cómo le digo? Tratar de ser lo más, no sé ni cómo explicar, no exigir grandes salarios para andar adulando o andar creyendo, ¿verdad? Cosas con la idea falsa esta de que yo soy hijo del rey, siervo del rey del rey, yo soy como Salomón, yo soy como David, yo soy como Abraham. Mi amado hermano, usted y yo no somos Abraham, ¿verdad? Y así se lo decimos a los pastores. Usted no es Job, usted no es Salomón, ¿verdad? Y con este tipo de manipulaciones, la gente quiere ganar gente para Cristo. Venga a la iglesia y todo le va a ir bien, venga a la iglesia y usted va a ser próspero, usted va a dar 1000 y le van a dar 5000, usted no sabe ni cómo, pero van a venir y comienzan con eso. Mucho cuidado con lo que anda por allí. Sí, les digo, tenemos que ser fieles al Señor. Y lo que es del Señor, es del Señor. Porque también por eso entonces vienen muchas de nuestras tribulaciones. Porque no queremos ser fieles a Dios. Mi diezmo, mi ofrenda es para el Señor. Se deposita en la iglesia, en la que yo sirvo, porque esta es mi iglesia. ¿Me explico? Esto es agradable delante de los ojos del Señor, pero sin manipulaciones, ni extorsiones, ni ningún otro tipo de cosas que se adultera la palabra del Señor. Termina los versículos del 3 al 6. Quiero que lo leamos también, los versículos del 3 al 6. Hablando un poquito acerca de directamente lo que es el del Evangelio. Dice la palabra del versículo 3, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese en la luz, es el que resplandeció en sus corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, la paz de Jesucristo. La luz del Evangelio, y de esto es lo que vamos a estar hablando durante todo el mes. Esta frase es sumamente importante, la luz del Evangelio. Hay tres cosas que quiero resaltar. Número uno, si el Evangelio está encubierto entre aquellos que se están perdiendo. Y esto es algo sumamente serio. Hablando un poquito de tergiversar la palabra de Dios, he escuchado muchos pastores hablando de lo que es atar y desatar, de lo que es tener las llaves del reino, ¿verdad? Y esto lo utilizan bastante para decir que usted debería con esas llaves que el Señor le dio del reino, usted ata en los cielos lo que usted quiere y eso va a ser desatado aquí en la tierra, ¿verdad? Oye, juego de palabras por ahí con esto. Si usted estudia el contexto, las llaves del reino que se le dan a Pedro inicialmente como el primer líder, en este caso de la iglesia allá en Jerusalén, tiene que ver con el abrir o no la puerta de los cielos a aquellos que aún no le conocen. En la medida en que usted y yo no compartimos la verdad, ¿qué estamos haciendo con la puerta en los cielos? Bueno, la estoy cerrando. Pero si yo comparto la verdad, estoy dando la oportunidad a que muchos otros también tengan la oportunidad de conocer.
y tener entrada donde Dios vive. Entonces, si el Evangelio está encubierto, si lo tenemos a la secreta, si no queremos compartirlo, ¿quiénes son los perjudicados? Y quiero que usted piense ahorita mismo en personas que usted conoce a su alrededor que están siendo perjudicados por no conocer el Evangelio de la verdad. Muchos de aquí me van a decir: mi mamá no conoce la verdad, mi papá, o algunos tíos muy cercanos, o quizás mis hijos, o quizás vecinos, gente del trabajo que yo me llevo súper bien y que sé que no conocen de Cristo. Entre ellos que se pierden, el Evangelio está encubierto. ¿Cuál debería ser mi reacción ante esta realidad? Y quiero que note que Pablo llama la atención a la iglesia para que se fije, no necesariamente, o para que fije su atención, no necesariamente hacia adentro, sino que fijemos nuestra atención hacia dónde. Hacia los que se pierden. ¿Y esto es hacia dónde? Hacia afuera. Nuestras fuerzas, nuestros conocimientos y nuestro enfoque no debería estar centrado en nosotros. Yo perfectamente puedo tratar de ayudar a Cristo, Jason, Manuel, puedo ayudar a mis hermanos en Cristo y ser de apoyo. Dice la palabra que nosotros estamos aquí para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero ¿dónde debe estar mi enfoque? Afuera. Es muy fácil decir: yo quiero ayudarte, yo quiero hacerte crecer, yo quiero... Y ese es nuestro trabajo, sí. Pero ¿cuál es el enfoque? Afuera. Afuera. Entre los que se pierden está nuestro llamado. Esto tenemos que entenderlo como es. Porque es una prioridad de la iglesia moderna. Debería ser una prioridad de la iglesia moderna. Así que cada creyente debería de buscar su propio crecimiento y su propia obediencia al Señor, de salir y compartir la verdad y no andar buscando seguidores. Conozco muchísimas iglesias donde los líderes lo único que quieren son seguidores. De hecho, las iglesias hoy en día se conocen más por el nombre del pastor y los líderes que por el nombre que tenga la iglesia. Porque no buscamos al perdido, buscamos seguidores. Y nosotros somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y el objetivo está en que usted y yo logremos que no me sigan ni me vean a mí, sino que sigan y vean a nuestro Señor Jesucristo. Si no, no hemos hecho absolutamente nada, hojarasca delante del Señor. Nosotros no podemos, o no deberíamos, obstruir la luz del Evangelio. Deberíamos de favorecer para que la luz del Evangelio resplandezca. Y deberíamos de esforzarnos para que cada persona conozca la verdad. El Señor murió, dice la Escritura, por todos. No todos van a ser salvos, pero el Señor murió por todos. Y a usted y a mí nos corresponde darle valor a ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque todos merecen esa oportunidad de conocer la verdad. Y es nuestra responsabilidad compartirlo también. Ahora, la segunda realidad en cuanto a la luz del Evangelio es que el enemigo ha cegado el entendimiento. ¿Cuántos de ustedes han hablado con gente que no entienden ni por un lado ni por otro? Usted les explica por un lado y te salen por la tangente, explica por otro lado y salen con una cosa más rara, unas preguntas más extrañas. Usted habla un ratito con un TJ y trate de hacerle entender a ese TJ las cosas. Si un amigo mío son más cerrados que un balín, y es verdad, no hay por dónde entrar ahí. Porque el enemigo tiene cegado el entendimiento. Así que nosotros debemos de entender ya de por sí que el enemigo les ha cegado. Y les recuerdo que esto es una onda espiritual. Es decir, si el enemigo los tiene cegados, es porque es su fuerza o su poder satánico, que es algo espiritual. Usted y yo no lo vamos a vencer con argumentos humanos.
Lo vencemos de dos maneras: utilizando la oración como nuestra principal arma para que los ojos de esta persona sean abiertos, y utilizamos la palabra de Dios porque la palabra de Dios tiene poder, no nosotros. Es la palabra de Dios la que nos lleva al conocimiento y al convencimiento de la verdad. Lo ha hecho con cada uno de nosotros. En estos últimos años yo he venido a entender muchas cosas que me enseñaron mal cuando yo me formé en Cristo. ¿Y cómo lo he logrado entender? A través de la palabra. La escritura misma nos habla y comenzamos a cambiar un montón de conceptos que nos entendíamos de una forma equívoca. Y lo mismo sucede con aquella persona que no conoce de Cristo. Comienzan a decir: entiendo que la salvación no es por obras. Yo pensé que con solo que nosotros éramos buenos íbamos al cielo. Cuando Tito 3 dice claramente que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. No por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios en capítulo 2. ¿Me explico? Y cuando comienza la gente a entender que la fe se debe de basar en un fundamento y no en una tradición o en una creencia, y que todo lo que yo creo está basado en un fundamento que es bíblico, entonces tengo validez en cuanto a lo que estoy hablando y creyendo. Pero si yo estoy creyendo en algo que simplemente lo escuché por ahí, que alguien lo escuchó por allá y que alguien se lo inventó por atrás, entonces mi fundamento no tiene validez. Y es la palabra del Señor la que lleva a este conocimiento. Recuerden, tengan mucha paciencia, ténganle misericordia a la gente, háblenles con amor, no se enojen con ellos, vaya con paciencia, ¿no? Y el Señor les va a ayudar muchísimo. Y sobre todo, manténgase orando. Nosotros vivimos en medio de un pueblo que es bastante duro en el Evangelio, y es una realidad. Nuestro pueblo es duro en el Evangelio, es reacio a dar ese paso por buscar al Señor. Pero usted y yo, en oración y con paciencia y con la verdad, debemos de seguir adelante. Y termino con este último punto que Pablo lo presenta, y no es menos importante a pesar de que es el último punto. Si usted y yo queremos que la luz del Evangelio resplandezca, debemos de dejar de estarnos viendo a nosotros mismos. Y le repito, en la medida en que usted y yo queramos sentirnos muy importantes, queremos sentirnos muy buenos en lo que hacemos, que somos muy espirituales y que estamos ya tocando el borde del manto del Señor, ¿verdad? Cuando eso comienza a pasarnos, mis amados hermanos, dice la Escritura que antes de la caída está la soberbia. Y yo se lo explico mucho a los chicos de la música, y yo sé que yo los canso un poquito con esto. Es que la medida en que nosotros entendamos que todo es por y para el Señor, las cosas caminan. Desde que buscamos nuestro propio aplauso, nuestra propia autoexaltación, y que nos pasen adulando y que nos digan que hay, ¿verdad? O que todo tenga que ver conmigo. Dios guarde tomar una opinión que no se tome en cuenta el pastor. Dios guarde no pedir consejo en todo lo que se haga, ¿verdad? Y que nosotros le dirigimos la vida a todo el mundo. Desde que nosotros vertimos los roles, las cosas comienzan a trastabillar mal. Vean lo que dice Pablo, en versículos 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Yo les he hablado a ustedes de una canción de Gilson que dice: y tu nombre famoso haré. Dice una canción de Gilson, hablando de: yo quiero ir a hablar con las naciones y voy a hacer famoso tu nombre. A mí me da risa esa frase, porque no hay un nombre más famoso que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El cantante se está haciendo famoso por el nombre de Jesucristo. Es al revés. Pero él se cree que él va a ser famoso el nombre del Señor Jesucristo por compartirlo en las naciones. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y note esto: nos predicamos a nosotros como vuestros siervos. Usted no puede tener discípulos para que usted sea el Señor y ellos sean sus siervos. Usted predica del Señor a ellos y usted se presenta automáticamente como su siervo. ¿Entendimos el orden? ¿Está claro el orden? ¿El único Señor quién es?
el Señor. Y yo estoy para servirle al Señor y a los que quiero compartirle la verdad. Yo invierto el orden y yo ando cegado. Yo ando cegado por el Dios de este mundo. Ya no estoy haciendo las cosas. Y en estas cosas falla mucho nuestra iglesia moderna hoy en día. Gracias a Dios no siento que esto suceda tanto acá. Pero yo lo veo en el contexto global de la iglesia cristiana. Y me parece que hay mucha gente con ganas de endiosarse, de recibir aplausos, adulaciones, que los vean exitosos. Y estas cosas te roban la gloria del Señor. Leímos en el Salmo 96 al inicio del culto: dar a nuestro Dios la honra y el poder debido a su nombre. Y hacia allá vamos nosotros. Mis amados hermanos, usted y yo somos el reflejo de la luz del Evangelio que el Señor ha hecho iluminar en nuestros corazones, dice el siguiente versículo. Y que el Señor nos ayude a mantenernos así, recordando que somos vasos de barro, dice el siguiente versículo. Y de ahí vamos a estar hablando bastante, tenemos muchísimo que hablar si queremos que la luz del Evangelio resplandezca a nuestro alrededor. Acompáñenme en oración, dígale: Padre bueno,